Dios les bendiga. Una vez más nos encontramos en nuestro estudio bíblico, como cada semana, para ser enriquecidos por la palabra de Dios. Soy Abril Duarte y en nombre de la Congregación Cristiana Puerta Abierta les doy la bienvenida a este espacio. Esta noche el estudio lleva por título Amor que perdona. Pero antes de iniciar, me gustaría que me acompañen a orar para presentar este tiempo en las manos del Señor. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es eterna. Te pedimos que en este tiempo estés con nosotros y nos permitas aprender, Señor, de las enseñanzas valiosas que están atesoradas en tu palabra. Danos la humildad para escucharla, retenerla y sobre todo aplicarla conforme a lo que tú has establecido que nosotros hagamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, el tema del día de hoy es amor que perdona y está basado en los primeros 3 capítulos del libro de Oseas. Para ponernos un poco en contexto, vamos a estudiar acerca de este personaje, quién fue y cuál es el tema principal de su libro. Oseas fue un profeta del pueblo de Israel, específicamente del reino del norte. Sabemos que hubo una división del pueblo de Israel entre el reino del norte o reino de Israel y reino del sur o reino de Judá, así era como se conocía comúnmente. Entonces Oseas, en el reino de Israel, es decir, el reino del norte, comenzó a predicar alrededor de 10 años después de culminada la obra del profeta Amós, de quien hemos estado hablando en las últimas semanas. Oseas predicó en un tiempo de desconcierto, en el que el pueblo todavía estaba falta de poder, falta de autoridad y de orden a partir de la muerte del rey Jeroboam II. Durante un espacio de aproximadamente 14 años, 4 reyes fueron asesinados y el imperio asirio se levantó nuevamente con sus movimientos expansionistas en contra del pueblo de Dios. Dadas estas circunstancias, los estudiosos ubican el ministerio de Oseas entre los años 750 y 725 a.C. Algunos piensan que Oseas era un sacerdote, otros dicen que incluso se puede pensar que era un panadero por la clase de ilustraciones que utiliza para transmitir el mensaje de Dios en su libro. Pero la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta cuál era la profesión o a qué se dedicaba Oseas antes de ser llamado por el Señor para ser profeta. Algo que sí sabemos es que prácticamente el tema principal de todo el libro es el amor permanente de Dios, quien a pesar de la infidelidad de su pueblo, nunca les abandona. Al igual que otros profetas, Oseas fue llamado a llevar un estilo de vida que no escogió. Su nombre literalmente significa salvación. En el texto original se utiliza la palabra hebrea que utilizan también para referirse a Josué y a Jesús. A diferencia de Amós, el profeta Oseas proclama que Dios quiere salvar a su pueblo infiel y rebelde. Y hace hincapié, es decir, repite una y otra vez la frase la palabra de Dios. Y es porque quiere afirmar que lo que está diciendo en este libro no son palabras sueltas, no son palabras sin sentido, sino que es un mensaje claro que viene de parte del mismo Dios. Pues es realmente su deseo salvar a su pueblo a pesar de su infidelidad. Oseas no solamente escuchaba la voz divina, sino que tuvo que experimentar en su propia carne el mensaje que Dios quería transmitir a su pueblo a través de experiencias muy duras y difíciles que vamos a estar analizando a lo largo de este estudio. Su vida y sus decisiones son un testimonio de la revelación que recibió, porque no solamente tuvo que enfrentar
una época de anarquía y falta de poder en el reino de Israel, como estuvimos hablando, sino que vio también mucha violencia, mucha muerte, y vio cómo muchos del pueblo de Dios abandonaban la fe para ir en pos del materialismo secular y de ídolos. Y es ahí cuando Dios le da una orden hasta un poco irónica, yo diría, a Oseas. Él le manda a casarse con una prostituta. Esto lo vemos en el versículo 2 del capítulo 1, que en la Reina Valera 1960 dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Pero si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, lo entendemos un poco más claro, porque dice: cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. El propósito de Dios, tenemos que entender, el propósito de Dios con este mandato no era de ninguna manera hacer sufrir a Oseas, sino más bien Él quería ilustrar el dolor que sentía de ver a su propio pueblo abandonándolo para ir a adorar a otros dioses. Así como era difícil para Oseas el ver a su esposa ir detrás de otros hombres. Sin embargo, Oseas fue obediente y tomó como mujer a Gomer, una prostituta que le dio más adelante un hijo. Este primer hijo tuvo por nombre Jezreel, que significa Dios sembrará la semilla, y da nombre también al lugar que fue residencia del rey Acab y de Jezabel, desde donde se cometieron graves crímenes como el asesinato de Nabot, la muerte del rey Jeroam en manos de Jehú y otros actos de derramamiento de sangre, algunos malintencionados por el pecado de los gobernantes inicuos y otros como parte del juicio y el castigo de Dios. Con este nombre Jezreel, el Señor quería que Oseas transmitiera el castigo que habría de venir sobre el reino de Israel, de la derrota de su ejército y su extirpe sobre la tierra. Profecía que fue cumplida más adelante cuando Asiria logró una victoria decisiva sobre este reino. Qué fuerte, pero así es, el Señor quería dejar claro el juicio que vendría en contra de ellos por haberle abandonado. En el verso 6 vemos que Gomer queda embarazada y da a luz otra vez, en esta ocasión una niña, la cual debía llamarse Lo-Ruama, que traducido es no amada, pues el Señor ya no le mostraría amor al pueblo de Israel, sino que amaría al pueblo de Judá, librándolo él mismo de sus enemigos con su gran poder sin necesidad de armas. 3 años después, Gomer tuvo un tercer hijo llamado Lo-Ammi, que significa no es mi pueblo. Este no fue hijo de Oseas, simbolizando cómo el pueblo había renunciado a su Padre Celestial y por ende ya no tenían parte con él. Podemos imaginarnos por un momento el sufrimiento de Oseas ante la infidelidad de su esposa. Pero ahora también pensemos, podemos imaginarnos el sufrimiento del Señor ante la infidelidad de su pueblo. Es muy difícil, hasta el punto en que lo compara con este nombre, Lo-Ammi. Dice, no es mi pueblo, no tienen parte conmigo, me han abandonado. Pero a pesar de este panorama tétrico con el que empieza el capítulo 1 de Oseas,
Este concluye con una pincelada de esperanza de cómo Dios restauraría a su pueblo. Y es importante entender el llamado de atención que Dios hace a su pueblo aquí, que es bastante fuerte y categórico, no por asustar ni condenar, aunque ciertamente hay juicio para los que se alejan de Dios, pero más bien esperando que ante esta advertencia la reacción del pueblo sea volverse a Dios, pues a pesar de que se alejaran de Él, algo que es seguro es que su amor siempre permanece fiel para con sus hijos. Y esa es una gran noticia para todos nosotros, que a pesar de que nosotros no le somos fiel a Dios, Él siempre permanece fiel, sus promesas siempre se cumplen sobre nuestras vidas y lo más importante es que su amor siempre está disponible para nosotros. En el capítulo 2 se presenta un castigo para una esposa infiel o un pueblo infiel en este caso, que piensa que su provisión viene de ídolos y no de Dios mismo. Así como Gomer le atribuía el alimento, la ropa y aceites que tenía a los regalos de sus amantes. El Señor iba a privar a Israel de todo lo que tenía y la avergonzaría frente a otras naciones para que deban reconocer que todo su sustento proviene de Él. No obstante, a partir del versículo 14, el discurso cambia su connotación de manera drástica. Y esta es una de las cosas que más me sorprende del Señor. Vamos a leer los versículos 14 al 17 de este capítulo 2, en traducción lenguaje actual, que dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Qué hermoso es saber que Dios ama a su pueblo de manera incondicional. Es un amor que perdona, que a pesar de que nosotros le fallamos, de que a veces ponemos otras cosas antes que Él y que hasta nos olvidamos de su provisión y cuidado que es siempre permanente para con nosotros, Dios permanece fiel y su amor está disponible para nosotros. Como les había dicho, esta es una de las mayores bendiciones que tenemos, de que a pesar de nosotros, Dios nos ama. Y en el resto de este capítulo 2 hay un enfoque hacia los pilares que sirven como base de un matrimonio duradero, pero en este caso también se aplican a la relación de Dios con su pueblo, que son la justicia, el juicio, la benignidad, la misericordia y la fidelidad. Dios busca que nosotros respondamos a ese amor tan grande que nos da y que es capaz de perdonar nuestras ofensas. Pero asimismo requiere que nosotros nos comprometamos a serle fieles, reconociéndolo como nuestro único y exclusivo Dios. Y finalizamos este estudio con el capítulo 3. Vamos a leer los versos 1 y 2 en la traducción lenguaje actual. Dice: Dios volvió a decirme: Oseas, tu esposa te es infiel, tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que le presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Yo, Oseas, le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata y le di 330 kilos de cebada para que ella volviera a vivir conmigo. Probablemente Oseas por su propia cuenta no hubiera buscado a su esposa infiel, y es completamente entendible.
Pero él fue obediente al Señor una vez más y la buscó y la amó, a tal punto de que la compró al precio de un esclavo. Se dice incluso que pareciera que el profeta tuvo dificultad para poder reunir la cantidad completa del precio por el cual iba a comprar a su esposa, y tuvo que completarlo una parte con grano. Esto simboliza el amor que nunca deja de ser, ese que el Señor tiene hacia su pueblo, hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él también pagó un precio muy alto, hizo un sacrificio de valor incalculable para atraernos hacia Él. Primera de Juan 4, 7 al 12, en la Reina Valera 1960 lo explica de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor de Dios persiste después del rechazo y la infidelidad. Busca al que ofende y le ofrece una nueva oportunidad. Es nuestra responsabilidad, hermanos, primero procurar corresponder ese amor de Dios, dándole la prioridad en nuestras vidas, diciéndole que Él es lo primero, que Él es el centro, que Él es lo más importante para nosotros. Y en segundo lugar, debemos presentar al mundo esta clase de amor que no se encuentra en ningún otro lugar. Solamente Dios es capaz de amarnos de tal manera. Que el Señor nos ayude a serle fiel, a amarle y también a llevar a otros ese amor para que ellos también puedan recibirlo y que puedan compartirlo a su vez con otros que les rodean. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé las fuerzas de, así como seas, ser obedientes y comprender que el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios es incondicional y que aunque debemos procurar no fallarle, sabemos que podemos contar con su perdón siempre que le fallemos, porque Él permanece fiel. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias porque de manera muy clara nos has explicado cómo tu amor hacia nosotros es lo que te mueve, cómo nos amas tanto que incluso te entregaste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, a buscarte a ti primero, Señor, a alejar todas aquellas cosas que nos distraen, que nos alejan de ti, y concentrarnos en corresponder ese amor, en buscar cómo agradarte a ti sobre todas las cosas, pero también a cumplir con nuestra misión de compartirle al mundo de ese amor inagotable que tú nos ofreces. Ayúdanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo por el estudio de hoy. El Señor nos ha bendecido en gran manera y yo espero que hayamos aprendido algo en esta noche. Y ahora les voy a compartir las 2 preguntas que tendremos en nuestro careo en el próximo mes de septiembre. Recuerden que estamos preparándonos para tener esas preguntas y respuestas, de modo que todos podamos seguir aprendiendo la palabra del Señor. Y la primera pregunta es: ¿qué ilustración utilizó Dios a través de Oseas para demostrar su relación con el pueblo de Israel? Y la respuesta es: su matrimonio con una mujer infiel, así como el pueblo era infiel a Dios adorando a los ídolos. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es: ¿cuál es el tema principal del libro de Oseas? La respuesta: el amor permanente de Dios. Recuerden estudiar estas preguntas y aprendérselas.
Gracias a todos por su atención y deseo que el Señor les bendiga en abundancia. Nos vemos en una próxima entrega.